Hola, ¿qué tal todos? Me llamo Richard Sardá, para los que no me conozcáis, y soy fisio de prácticas del CEAM. Y durante este ratito voy a hablaros de los diferentes tipos de dolencias y lesiones musculares que podemos encontrarnos. Voy a centrarme sobre todo en explicar los mecanismos que las generan, las causas, cómo prevenirlas y el proceso de tratamiento de rehabilitación. Básicamente me voy a centrar en solucionar dudas, corregir algunos mitos que hay sobre algunas y que ya veréis que son bastantes, y obviamente intentar enfocarlo lo más posible al atletismo y a la velocidad. Y iremos de menos a más en cuanto a la gravedad que puedan tener las sesiones. Y bueno, vamos a hablar de agujetas, de calambres y de contracturas y roturas o desgarros. Entonces, empezamos por las agujetas, conocidas técnicamente por DMAT, que son las siglas de dolor muscular de aparición tardía, que nos aparecen unas 24 o 48 horas después del esfuerzo que las provoca. Entonces, las agujetas son microcristales de láctico que se rompen después de un entreno de pretemporada, después de unas semanas de descanso y todo ese rollo. Pues no, la verdad es que no, las agujetas no tienen nada que ver con el láctico. Sí que son típicas de pretemporada, pero el dolor del láctico es aquello que sentís al final de esas buenas sesiones de series, pero como ya hemos dicho, estas aparecen mucho más tarde que el dolor del láctico. Así que, ¿qué son realmente las agujetas? Pues sin entrar demasiado en detalle, son roturas a nivel más microscópico, son roturas a nivel de las miofibrillas, que se producen al darle un estímulo al músculo al que no está acostumbrado, ¿vale? ¿Cómo podemos prevenirlas? Pues se habla de calentar bien, de muchos estiramientos. Se han probado algunos suplementos como la L-carnitina o la ubiquinona, que han probado tener alguna eficacia en prevenir las agujetas, pero la verdad es que lo más efectivo es evitar el estímulo que genera las agujetas, minimizando al máximo las primeras fases de pretemporada, de vuelta a entrenar, etcétera, etcétera. Pero realmente alguien que tenga objetivos reales y serios no se va a plantear reducir la intensidad de los entrenos en esta fase. Sobre todo esta primera fase, que es en la que hay más adaptaciones musculares y por tanto las ganancias con menor estímulo son mayores. ¿Cuál es el problema que podemos tener? Pues que igual que es el mayor periodo de adaptación, también es el periodo en que hay más riesgo de lesión. Por tanto, las agujetas pueden enmascararnos alguna otra lesión muscular, ¿vale? Así que también hay que tener cuidado con eso. Entonces, el tratamiento, masajes con el roller, todo tipo de masajes para aliviar ese dolor. La compresión también va bastante bien, calentar la zona todo lo que podamos, y bueno, son básicamente un tratamiento para aliviar lo más posible si son demasiado molestas, pero realmente no es algo a lo que le debamos dar mucha importancia, ya lo sabéis, las agujetas no son un dolor que nos impida entrenar. Entonces realmente podríamos decir sin ningún tipo de problema que las agujetas son más beneficiosas, pese a que duelan, que cualquier otra cosa. Seguimos con los calambres o rampas. Es cierto que están mucho más relacionados con la fatiga, así que son más habituales en pruebas de resistencia. Pero como seguro que alguna vez las habéis sufrido o probablemente alguna vez tengáis la suerte de disfrutarlas en el futuro, pues hablaremos un poco sobre ellas. Aquí el mecanismo que las provoca es mucho más claro.
son una contracción involuntaria y excesiva, acompañada de muchísimo dolor punzante y muy molesto, y se pueden producir durante o después del esfuerzo, incluso varias horas después. Esas típicas rampas nocturnas mientras duermes o justo antes de ir a la cama. Son totalmente inofensivas, pese a que duelan. Realmente no tienen ningún efecto claro, simplemente nos avisan de que algo no está funcionando bien. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que no están funcionando bien? ¿Cuáles son las causas? Pues la deshidratación, electrolitos bajos, la sobrecarga, el sobreesfuerzo, el sobreentreno en general y sobre todo la fatiga, ¿vale? Entonces, la prevención, pues conociendo las causas no es demasiado difícil saber cómo podemos prevenirlas. Controlamos la hidratación, ¿vale? Y la alimentación, una buena dieta, controlar los electrolitos, etcétera, etcétera. Mejorar la condición y controlar la carga del entreno, ¿vale? Mayor atención al cooldown y a los estiramientos post-entreno. Y sobre todo controlar la técnica de carrera y en el gimnasio, ya que haciendo mal la técnica podemos llevar a ciertos músculos a sobrecargarse. Pasamos a las contracturas, que también, al igual que los calambres, son contracciones involuntarias, pero la diferencia es que estas son duraderas o pueden llegar a ser incluso permanentes, ¿vale? ¿Qué puede causar una contractura? Pues nuevamente la deshidratación, electrolitos bajos, una mala postura, desequilibrios musculares o estructurales, una técnica errónea, un mal gesto, sobreesfuerzo o el estrés también. De estas causas podemos sacar otra vez conclusiones para prevenirlas. Mejorar la dieta y la hidratación, mejorar y adaptar la postura y la técnica, moldear la carga del entreno, estiramientos al final del entreno, el enfriamiento con cabeza y con sentido, y sobre todo mejorar nuestra flexibilidad, ¿vale? Son todo cosas que nos van a ayudar a prevenirlas o por lo menos a minimizarlas. El tratamiento, pues aplicar calor, estirar la zona, estiramientos, el masaje también nos va a ayudar muchísimo, y en los peores casos antiinflamatorios. Pero realmente la clave es tratar la causa de la contractura, ¿vale? Que en la mayoría de los casos enmascara otro problema, ya sea estructural, ya sea muscular, ¿vale? Así que es bastante probable que sea recurrente si no tratamos su origen y nos limitamos simplemente a descontracturar. Y vamos a finalizar con la más importante de las lesiones musculares y seguramente la que más os puede preocupar, los desgarros o roturas, que en este caso encontramos un rango de lesiones bastante amplio en función de su gravedad, desde pequeñas elongaciones a roturas de grado 3. Así que, pese a que el mecanismo de lesión es similar, la gravedad puede variar y por lo tanto el tiempo de recuperación también, ¿vale? Puede ir desde 2 o 3 días hasta incluso 2 meses, en el peor de los casos. Y como podéis imaginar, el propio nombre lo dice, se trata de una rotura parcial o total de fibras que puede llegar a afectar al tejido conjuntivo y a los vasos sanguíneos también, y provocar hematomas, ¿vale? Cuando se produce notamos ese dolor repentino e intenso, ¿vale? Ese latigazo que seguramente ya alguna vez lo habéis disfrutado. Y bueno, no voy a hablar de las traumáticas porque a priori en el atletismo poco contacto debería haber, aunque bueno, al menos fuera de competición, ¿vale? Así que vamos a obviar un poco las traumáticas. Las causas de las roturas, pues las principales son un mal esfuerzo, el sobreentrenamiento, mala condición física, el estrés, la deshidratación y la desnutrición,
problemas circulatorios, una mala gestión de los estiramientos y del calentamiento, o directamente ausencia total de estiramientos o de calentamiento. Algunas enfermedades metabólicas como la diabetes nos puede hacer más propensos a tener roturas musculares. La disparidad de fuerza, ¿vale? Este punto bastante importante, ya sea bilateral entre las dos piernas. Más de un 10% de diferencia nos hace mucho más proclives a tener una lesión muscular. También puede ser anterior y posterior, como en el caso del tándem del cuádriceps y los isquios, que tienen más o menos una proporción de 60-40 en lo que a la fuerza se refiere. Y algo más diferente a esto, pues también nos va a hacer bastante más proclives a lesionarnos. Los picos de torque también son otra cosa bastante interesante a tener en cuenta a la hora de buscar las causas de lesiones musculares. En el caso de los isquios, el pico de torque es hacia los 30 grados y en el caso del cuádriceps es hacia los 65. También lo mismo, alguna variación sustancial en estos resultados también nos hace bastante propensos a lesionarnos. Ya veis que me centro bastante en las lesiones de isquios, porque si representan el 50% de las lesiones musculares y más o menos el 25% del total de lesiones en deportes de este tipo de carrera de alta intensidad, pues es normal que me centre un poco más en esto. El motivo, pues hay dos motivos principales. El primero, que es el mecanismo de rotura normal de cualquier músculo, que es aumentar de forma brusca la longitud del músculo, situándole en una posición extrema. Esto pues puede pasar en cualquier sitio, en el gimnasio, haciendo un mal gesto, etcétera, etcétera. Y la que nos puede importar un poco más, que es durante la carrera, nuestra propia mecánica de correr exige al músculo una fuerza excéntrica en una posición más bien estirada, para producir esa flexión de cadera y extensión de rodilla. Y bueno, esta tensión sumada a la fatiga aumenta mucho las posibilidades de lesión, sobre todo en el bíceps femoral. Entonces, ¿cómo podéis prevenir una rotura? Pues pasando por encima de los básicos, como la hidratación, el calentamiento, la flexibilidad y el control de la carga adecuada de entreno. Pues encontramos justo lo que estábamos hablando antes, el control de los riesgos por desequilibrios físicos, ya sea por la fuerza o por el pico de torque, y mejorar obviamente la técnica, y por encima de eso también me gustaría hablar de los ejercicios excéntricos. Pues ya que le damos tanta importancia a los isquios, el primer ejercicio excéntrico del que me gustaría hablar es el Nordic Hamstring Exercise, que pues obviamente es el ejercicio por excelencia de fuerza excéntrica para los isquios. Y pues, ¿qué nos proporciona el ejercicio? Pues una clara mejora en la cantidad de fuerza excéntrica, obviamente, y justo una mejora de la fuerza en posiciones de elongación, que es la clave de la prevención de roturas durante la carrera. Más ejemplos de ejercicios excéntricos. Copenhagen Adductor Exercise, que no solo ha demostrado reducir la posibilidad de lesiones musculares, sino de dolencias relacionadas con la ingle y una mayor estabilidad de cadera. Toda clase de ejercicios con cinturón ruso, que ejercicios a los que ya estáis acostumbrados, ¿vale? Podéis ser muy creativos, trabajar diferentes músculos, diferentes rangos, etcétera, etcétera. En definitiva, trabajar la fuerza excéntrica en general no solo os va a dar más fuerza y potencia, sino que os va a ayudar a prevenir no solo lesiones musculares. Así que realmente os
os animo y os recomiendo que añadáis este tipo de ejercicios a vuestra rutina si no lo habéis hecho ya. En cuanto a la rehabilitación, como hemos dicho antes, el tiempo de recuperación puede variar mucho en función de la gravedad. Aquí el problema que encontramos es que 1 de cada 3 lesiones de isquios van a ser recurrentes y el dolor volverá durante las primeras 2 o 3 semanas de vuelta al ritmo normal. Esto normalmente se debe a una mezcla entre un mal criterio de alta deportiva con una mala gestión de la rehabilitación. Entonces vamos a hablar de las dos cosas, de la alta deportiva y de la rehabilitación. Primero, la rehabilitación, lo más básico que se puede seguir es el típico RICE, ¿vale? Que son las siglas en inglés de descanso, hielo, comprensión y elevación. Esto durante la fase aguda es un must, ¿vale? Está más que demostrado que tiene un gran efecto. Crioterapia cada 20 minutos, crioterapia durante 20 minutos cada 2 horas es la recomendación estándar. La terapia manual también tiene un gran efecto, movilizaciones de cadera y neurodinámicas que han demostrado tener un efecto positivo en la recuperación de fuerza y en la velocidad de recuperación. Obviamente, ejercicios. Empezar con isométricos e ir aumentando la intensidad acorde con el deportista hasta conseguir los ejercicios más importantes, ejercicios de fuerza excéntrica. Podemos hablar también de ultrasonido, de Indiva, electroestimulación, etcétera, etcétera, pero los resultados de los múltiples estudios que hay sobre el tema son contradictorios. Así que estos no os los voy a recomendar. El que sí que ha mostrado tener un efecto positivo claro es la terapia de láser de bajo nivel, ¿vale? Un efecto en la prevención de la fibrosis muscular que ayuda a regenerar mucho más rápido la rotura muscular, ¿vale? En cuanto a los criterios de alta deportiva, pues el dolor, la flexibilidad y la fatiga son estos 3 puntos claves, ¿vale? El control de estos 3 puntos son muy importantes para una buena alta deportiva. Bueno, llegamos al final y me gustaría dejar mis conclusiones rápidamente. Recalcar estos puntos que se repetían como causas, la dieta y la hidratación, que más que encontrar una dieta clave o un punto justo de hidratación que hace que prevengamos las lesiones, más bien todo lo contrario, es vigilar nuestra dieta, que sea equilibrada, que tenga sentido y llevar un criterio mínimo con nuestra hidratación, ¿vale? El calentamiento y el enfriamiento son básicos, ¿vale? El músculo es mecánicamente viscoelástico, que quiere decir que su rigidez depende de la temperatura. Así que si le exigimos un esfuerzo sin antes conseguir ese punto de elasticidad o no devolvemos de forma paulatina a su estado normal, aumentamos muchísimo el riesgo por lesión. Entonces, la técnica, la carga del entreno, el control de la fatiga, etcétera, etcétera, son puntos que también se repiten y creo que no hace falta explicar el porqué. Realmente, cualquier anomalía en cómo entrenamos afecta gravemente al músculo, sobre todo si lo vamos repitiendo una y otra vez sin criterio. También rápidamente hablar de la importancia de los ejercicios excéntricos y de importante es cuidar nuestros isquios, sobre todo en un deporte de alta intensidad, de carrera de alta intensidad como es el caso de los velocistas, ¿vale? Y bueno, aquí os dejo todas las referencias por si alguien quiere darle algún vistazo. Y nada más, espero que os haya servido de algo, que hayáis aprendido alguna cosilla o que por lo menos hayáis desaprendido esos conceptos erróneos que podríais tener, ¿vale? Así que sea leve lo que queda de cuarentena y nos vemos pronto por la Marbella. Adeu.